Hola, buenas madrugadas. Llegamos el mundo de hoy. Nos adentraremos en los enigmas del cambio climático y de la futura guerra. Dicen que ya no será por territorios, sino por el agua. Un tema trascendente que llegará hoy al tiempo del misterio. Ya tenemos todo listo. Nos vamos de viaje hacia el mundo de las casualidades. Y ya sabes, si estás ahí tras el receptor, no es casualidad. Descubre por qué. Y para descubrir si es una casualidad, saludamos a nuestro primer invitado, Josep Guijarro Triadó. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy feliz de reencontrarme aquí frente a estos micrófonos con un monstruo como tú y con buenos amigos al otro lado del transistor. ¿Monstruo por qué lo dices? Hombre, tengo que ser más explícito. Bueno, pero vale. Eres un monstruo de la comunicación y lo sabes. No lo sé. Déjame que te presente. Periodista, investigador, escritor. ¿Has escrito una docena de libros ya? Si mis cuentas no fallan, con libros también escritos con otros compañeros, este es el que hace 13. 13. Buen número. Sí. Has estado colaborando en muchos lugares con nosotros. Has hecho una serie que se llamaba Aliens Ancestrales, era el libro. Aliens Ancestrales era el libro. La serie se llama Extraterrestres. Escribiste El tesoro oculto de los templarios, Coincidencias imposibles y más coincidencias imposibles. Ese es el nuevo libro que trata de desgranar otros aspectos de esta misteriosa e inquietante realidad que nos envuelve, que además yo creo que todo el mundo ha tenido oportunidad de vivir en mayor o menor grado, aunque sea esa tan simple de caramba, estaba hablando de ti, de alguien y recién aparece por la puerta, o estaba pensando en una persona que hace 10, 15 años que no ves y de repente te llama por teléfono sin venir a cuento. Eso puede encerrar un significado, es solo una paranoia, una inquietud que nosotros tenemos, pero que no tiene que estar ligada a una causa determinada. Eso es lo que trato de plantearme de nuevo en las páginas de este libro, que tengo que reconocerte, ya te lo adelanto, ha tenido menos coincidencias personales que la otra pero vez. La que he tenido ha sido desgarradora, pero esa no te la voy a contar hasta el final. Vale, luego dicen que soy yo el que corto a la gente. Dime una cosa, hay veces momentos en tu vida que hay muchas casualidades y otras que no hay, que no pasa nada. ¿Por qué? ¿Hay alguna clave que lo...? Esto sí me siento con ¿Me lo vas a contar al final también? de contártelo. Vale. Es verdad, hay periodos en la vida en las que parece que las coincidencias se ceban con nosotros y otros momentos en los que puedes estar incluso en la misma sintonía o en la misma clave y sin embargo no pasa nada. Yo lo que le recomiendo al que le ocurra todo esto es que mire a su alrededor, porque puede ocurrir que haya entrado en una fase de cierta regularidad, de racionalidad, de poco espacio para que el azar juegue contigo. A ti te ocurre, porque eres bohemio, como un servidor. Viajas, hoy estás aquí, mañana allá. Tienes un horario porque te debes a tus oyentes y tienes que entrar a una misma hora y salir a una misma hora. Pero más allá de eso no hay rutina. La rutina, la racionalidad, la organización está reñido con el mundo de la coincidencia. Por eso las profesiones más inesperadas vienen jalonadas de regalos. Ya veremos dentro de un rato si es Dios o es la suerte o es el destino o es una fuerza misteriosa la causante de ese juego. Pero cada una de esas coincidencias puede
encender una luz como las velas que iluminan nuestro estudio, el 101 de la radio, y pongo hincapié en el 101 porque para mí ha resonado. ¿Sabes por qué? No. Porque esta tarde ha salido a colación el 1-0 palo, o el palo 0 palo, sí, de nuestro querido amigo Juan José Benítez. Benítez. Y caramba, cuando he escrito en el papel el número del estudio en el que nos encontrábamos, digo, mira, qué coincidencia. Hoy me han hablado de esto y aparece el numerito por aquí, ¿no? Y también puede ser que no tengamos ojos para ver las coincidencias y se estén dando muchas veces en nuestra vida y no las veamos. Puede ocurrir. Y puede ocurrir todo lo contrario, es decir, que veamos coincidencias donde no las hay. Y ambas cosas son muy interesantes de analizar. Por ejemplo, empiezo por la segunda. Hay una cosa en psicología que se llama sesgo cognitivo. Ahora mismo, y estamos de noche, tranquilos, conversando entre amigos, hay millones de estímulos, millones, fíjate, no digo 100, no, millones, que dependen, mi visión periférica está viendo reflejos que están prácticamente a mis espaldas. Estoy viendo a nuestra querida amiga aquí escuchándome con atención, a ti que tienes el gesto. Esto solamente en lo visual, pero es que además mi cerebro tiene que regular la respiración, tiene que regular el latido del corazón. Hay millones de estímulos. ¿Qué hace el cerebro? Selecciona específicamente aquellos que son esenciales para la supervivencia del momento. Hombre, no es que me vaya a morir en el espacio en blanco, significa que tengo que estar atento a tus preguntas, a dar una respuesta coherente a cada una de las cuestiones que planteas, y mi atención se centra en lo que es esencial. Pero ¿qué ocurre cuando, qué te digo yo, quieres cambiarte de coche o te acabas de comprar un jersey, muy chulo por cierto el que llevas hoy? Gracias. Y que de repente, que es un modelo que yo no he visto muy a menudo, salga al exterior, hoy no porque a las 4 de la mañana es difícil que encuentre a alguien en la calle, pero de repente vea otro jersey como el tuyo y 3 manzanas más allá me encuentre, pues me ha centrado la atención en tu jersey y eso hace que dedique una atención especial a lo que no tendría ningún significado. Les ocurre a las embarazadas. Esto es cierto. Quedan embarazadas y de ves. repente empiezan a ver mujeres embarazadas. O te has roto un brazo en cualquier circunstancia. Se empieza a ver yesos y manos vendadas por todas partes. ¿Es que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en romperse el brazo o en quedar embarazado? No. Lo que ha ocurrido es que tu cerebro ha dado mayor importancia a eso en lo que se conoce como el sistema de atención reticular ascendente. Para los amigos, SARA. Ese SARA es el responsable de fijar la atención en los estímulos que son esenciales. Así, cuando tú reconoces un determinado patrón, a lo mejor no es tal, pero tu cerebro te está engañando. Y esto nos ocurre especialmente con las caras. Estamos acostumbrados, por una cuestión de millones de años de evolución, a que entre el follaje que pueda existir en un bosque hubiera un depredador y por lo tanto tu cerebro se especializara en saber distinguir, en conformar rostros de un león, de cualquier depredador, y eso hace que hoy día tú mires una nube y seas capaz de distinguir figuras o que reconozcas en muchas pinturas. Este ha sido un recurso dentro de la historia del arte. Por ejemplo, hay un pintor holandés que se especializó en hacer rostros con frutas. En realidad, ¿estaba formando rostros o son las frutas las que tú querías poner en solfa? Sin embargo, tu cerebro lo que hace es componer, en algo que estudia muy bien la Gestalt desde la psicología, ese composite para que tú lo interpretes de la forma que deseas. ¿Esa es una coincidencia? No. Es un sesgo cognitivo. Pero hay otras coincidencias que son tan asombrosas. Hoy mismo recibía una de una persona que ha asistido al Congreso del Misterio que ha tenido lugar en Madrid y que mañana todavía prosigue, de una chica que a mí me ha impresionado. Me dice, mira, yo he sido adoptada. Nací en Alicante y mis padres adoptivos me llevaron a Orihuela. Y allí ha vivido durante muchísimos años, hasta que primero falleció uno de los padres adoptivos y después el otro. Se queda sola en este mundo. Y siguiendo un extraño instinto, decide regresar a su ciudad natal
y allí siente la llamada de la sangre y empieza a buscar a sus padres biológicos. Bueno, compone la historia familiar, no la voy a contar porque es dramática, pero lo esencial es que descubre que la familia biológica vive en Orihuela. Y no solo eso, sino que eran amigos de sus padres adoptivos, sin ellos saberlos, ni saber que la niña era la niña adoptada. Cierra el círculo de una manera asombrosa, que ahora mismo me están poniendo los pelos como escarpias, y esto tú dices, no es un sesgo cognitivo, esto es una coincidencia en toda regla, que tiene, y esto es lo asombroso, Miguel, una significación transformadora para el que lo experimenta, porque evidentemente tiene una vinculación emocional y personal, pero también de forma distinta para el receptor de la información, porque seguramente ahora mismo, al escuchar este relato, habrán cientos, miles tal vez de personas que piensen, echen atrás y recuerden alguna experiencia, alguna coincidencia que les haya servido de aviso, que les haya servido de transformación, que les haya servido de mil cosas, de creencia. Hay gente que pide pruebas, ¿no?, de la existencia de un Dios, de una fuerza superior, de la presencia de un fallecido incluso, y a veces ocurre. De repente aparece. 12:21, ya casi te has hecho la mitad del programa, tenemos unas cuantas introducciones que poner. Vamos a entrar esta noche en el apasionante mundo de las coincidencias y pedimos a nuestros oyentes, si habéis vivido alguna, contárnosla. 900-137-137, pero hay mucho que esta noche queremos analizar de este curioso mundo en el que estamos. Volvemos con un tema que nos causa sorpresa. Se trata de las casualidades, las coincidencias. La indeterminación, el azar o la suerte podrían ser elementos de una fuerza mayor, insondable e incomprensible para nuestra mente mortal, que se manifiesta en forma de coincidencias. ¿Has sentido alguna vez, tuviste la sensación de que unos dedos invisibles manejan tu destino como si fueras una marioneta? ¿Cuántas veces has pensado en alguien y acto seguido te ha llamado o aparece por la puerta? ¿Crees que puede haber rachas de suerte y de mala suerte? ¿Podemos fabricar nuestro destino? ¿Qué significan las coincidencias? Esta noche volvemos a abordar este interesante tema con la pretensión de tratar de comprenderlo algo más. Nuestro invitado, un experto investigador, nos da algunas respuestas. Josep Guijarro, nuestro invitado de hoy. Dime una cosa, ¿casualidad y coincidencia es lo mismo? No, y es muy importante que sepamos diferenciar lo uno de lo otro. La casualidad es fruto del azar, de la indeterminación, y según la ciencia obedece a una serie de patrones que no podemos regular. Tú sabes que va a tocar un número de la lotería, pero no puedes predecir cuál, porque los factores que entran en concordancia para que salga una bola son tantos, la muestra es tan enorme, que no puedes calcular en qué orden han entrado las bolas, la fricción que tienen, las vueltas que ha dado, para saber exactamente cuál es la bola que va a salir. Pero, sin embargo, hay unas reglas que rigen eso. Por lo tanto, lo que rige la casualidad es la probabilidad. Es pura matemática. Tú tienes una de 88.000 probabilidades de que te toque la lotería y tienes una de 2.300.000 de que te fulmine un rayo. Y en estos mismos micrófonos hemos escuchado ejemplos de personas que no solamente han sufrido el impacto de un rayo, sino hasta en dos ocasiones. Recuerdo aquí el caso de una oyente que llamó a La Noche en Vela, sí, estando yo aquí, y nos contaba desde Galicia, pues a mí 2 veces, y estaba vivita y coleando, que ya también tiene su gracia. Eso es casualidad. La coincidencia está, por así decirlo, desligada de las causas. Estamos acostumbrados a que todo tiene que tener un porqué. Es decir,
si yo aplico una fuerza a esta botella que tengo aquí delante y siempre le aplico, la botella se inclina siempre en una misma dirección. Hay una fuerza, una causa y un efecto, que es que la botella se mueve. Pero dime tú qué relación puede existir en que un centrocampista del Arsenal, que se llama Aaron Ramsey, meta un gol y se muera un famoso. Y sin embargo, este hombre es como Wright, que los deja bien muertos. Un 33% de los goles que ha metido han terminado con famosos en el cementerio. ¿Cómo explícame eso? Pues eso, no hay una causa que determine el efecto, pero sin embargo, siempre que se cumple esa misma condición, ocurre lo mismo. Aaron Ramsey es un centrocampista que juega en el Arsenal. Afortunadamente, no es ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Juega poco, mete pocos goles. No, fíjate que es curioso, porque su saga de mala suerte, por así decirlo, con los famosos se inicia en 2008. Él por aquel entonces debuta con la selección de su país, con Escocia, y terminan ganando el partido gracias a un chute que meta desde el centro del campo, y se muere un periodista radiofónico deportivo muy conocido en nuestro país, que era Montes, el del tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. Este señor es encontrado en su casa, en su habitación, con la almohada llena de sangre. Y esto ocurre 48 horas después de haber marcado ese gol. Nadie establece ninguna relación, porque no existe un patrón. Pero ocurre que poco más tarde mete un segundo gol y muere otro periodista, en este caso Antonio de Nigris, un jugador de fútbol mexicano que estaba en Europa, concretamente en Grecia, y muere exactamente en las mismas circunstancias. Es encontrado en la habitación de su casa con una mancha de sangre en la almohada. Bueno, todavía nadie establece una relación. Ocurre que después el hombre se lesiona. Está 9 meses fuera de los terrenos de juego. No hay ninguna víctima llamativa en ese periodo, y cuando vuelve, que además recibe el premio del partido, marca un gol. Y adivina, después de tanto tiempo de inactividad, muere un personaje muy importante, Osama Bin Laden. Este llevaba premio. Y así puedo seguir, la lista es interminable. Hay estudios llamativos en este sentido, de una causa y un efecto que están desligados y que siempre se produce. Evidentemente, cuando a él le han preguntado, bueno, tío, que esto ocurre, estos son supersticiones y además no meto tantos goles, como disculpándose. Es decir, que él considera esa posibilidad. Hay otro tipo que se llama Adam Cheng, que ha sido objeto de estudio por parte de entidades financieras muy importantes, porque Adam Cheng es un actor de Hong Kong muy conocido allí, tiene como 50 series de televisión, es además cantante. Bueno, pues hoy día, porque esta maldición le persigue hasta 2015, le tiran tomates en los escenarios, le han denunciado porque cada vez que la televisión de Hong Kong emite una película suya, la bolsa cae. Y hay gente que se ha arruinado. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué tendrá que ver? Claro. Parece que la maldición se inicia cuando él está interpretando el papel de un personaje que es un broker de bolsa, que se hace millonario comprando en los mercados bajistas, haciéndolos subir y vendiendo en el momento oportuno. Y a partir de ese momento la bolsa cayó 600 puntos con la emisión de esa serie, que sí tenía una relación, digamos, directa con la bolsa, y cada vez a partir de aquel entonces que Adam Cheng ha aparecido con otras series que nada tienen que ver con lo financiero, ha llegado hasta bajar hasta 2.000 puntos concretamente, y es el terror de las finanzas. Uno podría objetar que en la bolsa el factor psicológico juega un papel importante, sobre todo en un mercado como el asiático, que es un poco pródigo en las cuestiones de superstición, y podría relacionar, pero no explica por qué las grandes corporaciones y por qué el efecto, después de tantísimos años, sigue vigente. Insisto, hasta 2015 se puede documentar una relación de la proyección de esas series con el efecto de caída de la bolsa. Qué curioso. No causa, no efecto, pero sin embargo la coincidencia se produce. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Nómadas, con Álvaro Soto. Entre montañas, los emperadores huían del calor de Pekín. Aquí tenemos 3 cosas importantes. La residencia de verano, que es un palacio imperial muy famoso en China. Además tenemos los templos reales y el tramo de la Gran Muralla de Jinshanling. Te llevamos a Chengde, el noreste natural e imperial de China. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor, en Radio Nacional de España. Siempre mejor en Radio Nacional. Hablábamos de China y salen nuestros compañeros de Nómadas hablando Curioso. de eso. Curioso. Decíamos ahí que quizá las casualidades son la forma en la que Dios te habla cuando andas despistado. ¿Quién las causa? ¿Es Dios? ¿De dónde vienen? ¿Qué fuerza mueve? Mira, en esos hechos? En este segundo volumen, en Más coincidencias imposibles, he querido abordar el tema de Dios. Me parecía inquietante, lo había dejado muy colgado en el primer libro, porque me había limitado a expresar ese debate que nace en 1920 entre la física más cartesiana, la de Einstein, y la física cuántica, que plantea que no podemos, el indeterminismo, no podemos determinar qué estamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y he puesto un ejemplo, o he rescatado un ejemplo del olvido que tú recordarás, Miguel, muy bien, que es el caso del código B. Para quien no esté refresco memoria, resulta que hace unos años apareció, se lleva desde la Edad Media intentando descifrar si existe en la Biblia un código subterfugio oculto que pudiera determinar una escritura directa de Dios, un mensaje de Dios. Y así los rabinos llevan desde la Edad Media haciendo una especie de matriz matemática, pues cogiendo la primera letra de cada palabra, luego la última letra de cada palabra y ver si se componían mensajes. Así hasta que llegó la computación. Un matemático israelí, que además es rabino, Eliyahu Rips, descubrió que efectivamente existía un código en la Biblia. Esto llegó a manos de un periodista, Michael Drosnin, que estuvo en España. Yo creo que incluso tuviste oportunidad de entrevistarle. Drosnin, en un alarde de jugársela, vaticinó, encontró un código futuro, porque sí, habían encontrado muchos códigos de cosas que ya habían pasado, pero lo interesante es qué va a pasar mañana. Y encontraron que el primer ministro israelí, Rabin, iba a ser asesinado. En el código de la Biblia se cruzaban las palabras asesino, asesinará, Amir, que es el nombre del asesino, Isaac Rabin y la fecha. Y se cumplió. Y se cumplió. Aquello fue un bombazo, porque además Drosnin, utilizando un contacto, él era periodista del New York Times, utilizando un contacto con el primer ministro, se lo advirtió en una carta. Y es curioso, y esto nos hace plantear si existe o no existe un destino. Desoyó la alerta y el hombre fue asesinado de 2 balazos. El código de la Biblia funcionaba. ¿Dios? Uno podría pensar, una coincidencia, pero es que si uno examina, ya sabiendo acontecimientos pasados, qué ocurrió el 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York, está. Si uno mira cuando se lanzaron los primeros misiles Scud y el nombre del dictador iraquí, está. La llegada del hombre de la luna, está. Y así con todos y cada uno de los acontecimientos. El código era exacto, con lo cual uno podría tener la tentación de pensar que es Dios quien está detrás de todo esto. Pero Permíteme decir una cosita. El último estudio dice que Jesucristo volverá el día 23 de diciembre del 2016, este año, dentro de muy poquito, según ese código. Lo sé. Y no solo eso, sino que es que además los judíos están
preparando su llegada. Quiero decirte, está el Instituto del Templo, y esto es objeto, no tiene nada que ver con lo de hoy, de un análisis que hago para la revista Enigmas en la próxima edición. He estado muy recientemente investigando el asunto del Arca de la Alianza, de la construcción del Tercer Templo, y los judíos están convencidos que esto va a ser inminente y necesitan el arca, necesitan todo para recibir a ese Mesías. Pero Drosnin, insisto, se la quiso jugar. Y en un segundo libro que, la verdad, era un refritico del efecto que había tenido el primero, el verdaderamente interesante, se la jugó y decía que iba a ocurrir una guerra y destrucción del mundo en 2012, un poco en sintonía con las claves mayas. Y, hola, estamos vivos, por lo tanto... Entonces, ¿tú crees que Dios se equivoca? ¿O que realmente, como dicen los rabinos, solamente el hacedor tiene el código de verdad para interpretar los textos sagrados? Seguiremos buscando respuestas. Doy un salto. En el libro hablas de nombres que se repiten. Muy curioso esto, ¿no? ¿Me cuentas un poquito? Por tratar así algunos ejemplos y luego seguimos. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Que se queda rayado con un determinado número, con una matrícula capicúa, que mira el reloj y son las 11 y 11. El 11 es un número maestro. Todos los números tienen una significación y hay casos verdaderamente asombrosos. El caso del Papa Francisco tiene una vinculación extraordinaria con el número 13 y con el número 3. O Richard Wagner, que nació en 1813, su padre murió en 1813, compuso 13 óperas. Es decir, hay números que se repiten. Hay un caso que me resulta fascinante de un oyente también de la Casa de Radio Nacional que me escribió para contarme una historia que no sé muy bien cómo encajar y que nos da lugar a dar un salto también a otro tema fascinante. Resulta que este hombre tenía un hijo trabajando en Hong Kong y él tenía un viaje de empresa en Portugal, en Cascais, donde estaba hospedado en el Hotel Lisboa. Y él había planificado la ruta para ir a ver a su hijo para terminar en Macao, en un hotel que se llamaba también Lisboa. Entonces bajó, había un pequeño casino y en ese casino había una ruleta en el que él observó, se había repetido en varias ocasiones dos números, el número 13 y el número 7. Yo sé que a mucha gente el 13 les tira para atrás y les da superstición, pero este hombre, desafiando a toda lógica y toda razón, empezó a obsesionarse con la idea de que, caramba, si estando en Lisboa resulta que salen estos números, si voy a Macao y que había sido colonia portuguesa y estoy en el Hotel Lisboa, igual pueden producirse las mismas variaciones. Y el hombre, cuando llega allí, se va directo a la sala de juego, 800 máquinas recreativas, aquello era un esplendor, directo a la ruleta. Insisto, en un alarde de sin razón, apuesta el dinero que había cambiado todo al número 17, al número 13, perdón. Y efectivamente sale 13 negro impar, recoge y, perdiendo el juicio completamente, dice, tiene que salir el 7, se lo juega todo al 7 y volvió a salir. Ganó las dos apuestas con esa extraña obsesión y persecución de un número. Esto no quiere decir, no es una invitación, queridos amigos, a que ustedes jueguen, ¿eh? Es simplemente que hay veces que una corazonada, porque el corazón está comprobado, lo cuento también en el libro, es un mecanismo de sintonía y es un órgano tan potente o más que nuestro cerebro, que emite además en una longitud de onda y en una frecuencia que es mucho mayor que la de nuestro cerebro. De manera que cuando sentimos una corazonada, cuando nos juntamos delante de una persona y palpitamos, el amor nace precisamente de esa combinación armónica, de ese órgano maravilloso que se llama corazón y que tenemos tan desoído porque creemos que todo depende de nuestro cerebro. Harry Potter. Aquí hay una historia que cuentas de dos Harry Potter. Rápido. Sí, es una historia divertida. Resulta que muy recientemente un jardinero de la iglesia de San Lorenzo en Yorkshire, en el Reino Unido, está limpiando las tumbas y descubre entre unos matorrales una que no tenían catalogada. Su fallecido era Harry Potter, muerto a los 21 años en 1819. El hombre se va corriendo a decir, hace primero la foto con el móvil, porque hoy día nadie se despega de los smartphones, se va corriendo a ver al padre Richard
Y le dice, mire padre, he descubierto esto. Lo curioso, ¿sabes cómo se llama de apellido Richard? No. Rowling, como la escritora de Harry Potter. Es muy curioso que esto se produzca, nos hace sonreír, es una coincidencia significativa. Es curioso, estando en Israel, hay un cementerio en Ramallah, donde hay enterrado también un soldado británico, que también se llama Harry Potter. Y el guía te explica, digo yo en el libro, que innecesariamente que el que está enterrado allí no es el más famoso de los magos. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias, 900, 137, 137 por si queréis intervenir. Seguimos, hay más datos que queremos daros de este curioso tema. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. La mayoría de los seres humanos creemos que todo sucede por algo, que todo tiene un porqué. Por eso, cuando la casualidad aparece en tu vida, mueve todos tus cimientos y tienes la sensación de estar manejado por una fuerza superior que escribe tu destino. Han sido muchas las casualidades que han cambiado la vida de las personas. Las coincidencias nos entusiasman y nos empujan a cambios vitales al despertar de nuestra conciencia para hacernos avanzar. ¿Encierran tal vez un mensaje referente a tu destino? A lo largo de los próximos minutos vamos a conocer algunas de ellas. Ojalá nos sirvan para aprender por qué suceden. Es cierto que cuando suceden y son de esas potentes, te cambia la vida por donde dices, ¿qué está pasando? Te paras y dices, ¿qué ocurre? ¿No te hace un poco reorientarte? Mucho. Mira, ahora sí te voy a contar Por favor. la que antes te dejé colgada. Porque es como cierro el libro. Yo había puesto el punto y final, pero antes debo hacer una pequeña salvedad muy breve, y es que yo 2 días antes de terminar el libro había soñado, bueno, sueño todos los días, ¿no? No siempre recuerdo los sueños, pero yo había soñado que un gato estaba en la cocina de mi casa, un gato blanco manchado de negro, estaba en la cocina de casa. He tenido un bebé que hoy cumple 9 meses y ese bebé estaba en su carrito al lado de la ventana, se sentía curioso por ese gato, se agarraba a su cuello y el gato saltaba por la ventana. Yo me desperté sobresaltado, un poco por el miedo, ¿no? Ay, me comprobé que todo estaba en orden, todo estaba bien, muy bien, ahí olvidado. Termino el libro, donde cuento una anécdota de Carl Gustav Jung que tiene que ver en el sentido de que no puede evitar un suceso que él intuye o que sucede a uno de sus sobrinos, y cuando pongo el punto final salgo para el salón para decirle a mi mamá, que estaba cuidando del bebé, que ya era un hombre libre y feliz, que ya había terminado el libro. Y no me digas lo que es. Y lo que me encuentro es un gato. Yo no tengo mascotas en casa, no tengo ni perros, ni gatos, ni periquitos, ni tortugas, ni peces, ni nada, no tengo nada. Y me encuentro un gato que sale de la cocina, blanco y negro, igual que el del sueño. Se me pusieron los pelos de punta, empecé a gritar improperios que a pesar de las horas no me atrevo a decir. Él se asustó tanto como yo y salió saltando por la ventana. Evidentemente aquello fue una descarga de adrenalina porque mi hijo estaba bien, pero era la materialización de un sueño. Yo digo en el libro que creer es crear. Y eso tiene un efecto transformador, qué duda cabe. Yo supe a partir de aquel momento que tenía que desterrar mis miedos de mi vida, porque era un miedo lo que yo había proyectado y ese miedo se había materializado. Por lo tanto, pensemos siempre en positivo, porque en positivo solamente el universo conspirará cosas buenas. Nos cuentan un sueño, dice un oyente, nos cuenta que siempre que sueña con dientes o con relojes, alguien conocido muere, alguien vinculado a ella, dice. Esto es una coincidencia causal, es maravilloso. No tiene nada que ver que uno sueñe con que pierda los dientes para que ocurra esa circunstancia. Pero cuando se establece una regla, un patrón,
cuando ya ha ocurrido más de una vez, y esto nos lleva a un aspecto que a ti te interesaba mucho, que es el de la serialidad. A eso iba ahora Se a preguntar. establece precisamente un patrón. Tú dices, caramba, cada vez que pasa esto, aunque no tenga nada que ver, ocurre. Y por lo tanto es una alerta, es un aviso, ¿no? Vale. ¿Qué es la serialidad? Casualidades en serie. Sí, Hay una ley. es una cosa que le obsesionó especialmente a un tipo muy peculiar, Paul Kammerer, pues a principios del siglo pasado, cuando el mundo de las coincidencias le sobrecogió y se quedó tan obsesionado que si el número del perchero del teatro al que iba coincidía con el número de la butaca, el hombre se sentía abrumado. Cuando iba a la consulta del médico y resulta que estaba leyendo un determinado nombre y llamaban al siguiente y tenía ese mismo nombre, él iba tomando nota de todo, de la gente que pasaba con paraguas, de la que llevaba sombrero, porque se dio cuenta que existía una regla. Es que cada vez que ocurre un acontecimiento importante, viene a suceder otro en un corto periodo de tiempo. Esto, puedes revisar la prensa, ocurre con mucha frecuencia. Hay un accidente de avión, no es frecuente que hayan accidentes aeronáuticos, y sin embargo no pasan 2-3 semanas que hayan uno o otro accidente más. Como que existe una serie, esto lo saben, de nuevo, me remito a los jugadores, muchos los jugadores, que saben que hay rachas de buena suerte y rachas de mala suerte. Mientras la de la buena suerte funciona, tira, sigue la misma línea, pero en el momento en el que se te rompa tienes que saber parar. No solamente en el juego, en todo en la vida. Uno puede haber perdido el trabajo, luego pierde a la mujer, luego pierde todas sus posesiones. Ojo, paremos, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo mal para poder romper la serie y volver a la armonía? Porque, y esta es una constatación personal, después de estudiar muchísimas coincidencias, lo que creo es que el universo tiende al orden, a unir a los afines. Yo estoy seguro que las personas que se cruzan en mi vida no son por casualidad. A micrófono cerrado nos decía Natalia, ¿puede considerarse lo nuestro una casualidad? No mal piensen los oyentes. Es que Natalia, sin saberlo yo, era amiga de la familia de mi esposa. Entonces, pues sí, hemos averiguado esto, pasado un tiempo, y por lo tanto tiene un significado para mí, como lo tiene el haberte conocido a ti o con las personas que nos cruzamos. Tienen un propósito. Por eso yo ya he dejado de preguntarme el porqué de las cosas. Lo que me interesa, lo que nos debe interesar a todos, es el para qué. Un tema mucho más profundo de lo que parece esto, ¿verdad? Cuando empiezas a analizar esa serie de cosas, wow. Sí, porque, y tú lo sabes bien, todo esto nos remite a una pregunta fundamental, y es, ¿somos libres o tenemos un destino? Antes hablábamos de Dios, es el programador de nuestro destino. Tú sabes, todos sabéis, tenemos dos certezas en la vida, una que nacemos y la otra que todos vamos a morir. Bueno, Saint Germain a lo mejor es una excepción, ¿no? Pero en general todos vamos a morir. Pero los avatares entre esos dos puntos pueden ser líneas marcadas en las que tú tienes una cierta libre elección, lo que llamamos el libre albedrío. Tú puedes elegir el camino tortuoso para llegar a tu siguiente punto, que puede ser terminar tus estudios y después de encontrar un trabajo y después casarte, y después tener hijos y después, qué sé yo, lo que sea. Hay muchas formas de llegar a eso. Unos eligen lo tortuoso, otros... Y, por así decirlo, las sincronicidades son las resintonizaciones al camino principal. Los toques de atención, el... Vuelve al redil, te ha salido, ¿no? Vete para allá. Te ha salido, vete para allá. Si eso es así, hay que pensar que hay un programador. O es, como sugieren ahora los cuánticos, una fuerza como la gravedad que tiende a unir a los afines. Eso es lo que sugieren, por ejemplo, genios como Rupert Sheldrake, ¿no? Que nos habla de campos mórficos, de la atracción, de leyes de este calibre, de esta importancia, para explicar precisamente que no somos libres, que en cierta medida somos esclavos del destino. Y si quieres te pongo un ejemplo. Por favor. Ejemplo además personal. No hace mucho, unos tíos de mi mujer me decían
en concreto Carmen, que estaba en este mundo por casualidad. Yo dije, a ver, ¿cómo se come esto? ¿Cómo puedes estar aquí por casualidad? Y me decía que sus padres, Magdalena y José, se habían casado siendo cuñados. Digo, a ver, ¿cómo es esto? José estaba casado con la hermana de Magdalena. Y Magdalena murió durante el parto de su primogénita, de una niña preciosa, que la familia quiere preservar en su seno. José está en una edad casamentera, es un tío apuesto, bien situado, y Disney ha hecho mucho daño con la figura de la madrastra. Decían, tenemos que convencerle para que se case con la hija menor, con Magdalena. Sorprendentemente él acepta, pero ella también, porque es un matrimonio de conveniencia para que la niña se quede dentro de la familia. Lo curioso es que cuando se casan, la niña muere. No me digas. Te vas a quedar un ratito más después de las noticias, ¿no? Porque estaríamos un montón de tiempo. Hay un capítulo, una parte en el libro que hablas de protegidos y supervivientes. Gente que de repente se salva casualmente, milagrosamente, ¿no? Y das un ejemplo. Bueno, doy muchos ejemplos, pero todos hemos visto en la prensa, en la radio, en la televisión, que siempre que ha habido una catástrofe, un accidente mortal con muchas víctimas, sale aquel que dice, no, pues yo tenía que haberlo tomado y en el último momento ocurrió algo y no lo tomé. Hay casos todavía más llamativos. Cuento, por ejemplo, uno que me impacta especialmente, es el de una azafata que se llama Vesna Bulovic. Esta mujer que trabajaba para una compañía ya desaparecida, porque era de la antigua Yugoslavia, efectuaba un vuelo entre Estocolmo y Belgrado, cuando a la altura de Alemania los radares pierden el rastro del avión y descubren sus restos en la actual Eslovenia. El caso es que el avión se encontraba a altura de crucero, 33.000 pies, que traducido al sistema métrico decimal equivalen a 10 kilómetros, 10.000 metros. Murieron todos, 28 víctimas, menos uno, Vesna Bulovic. Vesna acabó con las piernas rotas, con las costillas rotas. Cayendo desde esa altura. Desde 10.000 metros. Es imposible, médicamente es imposible. Esta mujer figuraba en el récord Guinness y ha habido una tremenda polémica porque unos periodistas, lo que ocurrió, que no lo he contado, es que hubo una explosión a bordo del avión que se imputó a 2 terroristas croatas que viajaban a bordo y deflagró el avión y tal. Y cuando encontraron los restos decían, estos restos tienen que ser muy grandes, y dijeron al final que había sido un misil. Me da igual que fuera un misil que una bomba. La cuestión es que la mujer sobrevivió. Si encima es un misil, yo creo que con mayor mérito, a una caída sin paracaídas desde 10.000 metros. Si esto ya es asombroso, súmale a que ella no tenía que estar en ese vuelo. La única que no tenía que estar en ese vuelo era ella, porque las fichas de la compañía habían 2 Vesnas y se habían confundido, y aceptó el cambio con la otra Vesna porque nunca había estado en Estocolmo, de manera que en este caso tuvo un dios aparte. Hay otro caso que cuentas también, yo creo que era una azafata, creo. El que dio lugar a la película Lost. Sí, es otro caso similar. Son muy Nochebuena de 1971. Muy escasos los supervivientes de accidentes aéreos, sobre todo cuando caen de altura. Esta además cayó en plena Amazonia, directamente en su propia silla, inspiró indiscutiblemente a la película de la serie, y cuando ella despertó después de varios días de estar absolutamente inconsciente, veía restos de cadáveres en todos los árboles. Era la única superviviente y tiene que andar durante varios días hasta encontrar a alguien que la socorre y que efectivamente constatan que el avión se ha estrellado. Pero si esto te parece fuerte, porque ha inspirado una serie de televisión, a mí me lo parece más el caso de Yamaguchi. Este individuo, por llamarlo de alguna manera, que murió hace muy pocos años a causa de un cáncer de estómago, no pudo con él 2 explosiones atómicas. Con él se da el principio de la serialidad. En este caso no podemos decir que hay 2 sin 3 porque no han habido 3 explosiones atómicas. Pero este hombre, nacido en Nagasaki, estaba en Hiroshima el día que el Enola Gay hizo caer su carga letal sobre la ciudad, causando miles de víctimas. Se encontraba a tan solo
2 kilómetros del punto cero. Esto equivale, Miguel, la fusión del átomo son 15 millones de grados. Te regalo, ¿cuántos? ¿5 millones de grados por la diferencia de 2 kilómetros? 10 millones de grados hubiera quedado desintegrado, como queda desintegrado todo en un radio de 15 kilómetros. Y este hombre se levanta como Indiana Jones en la calavera de cristal, se quita el polvo, mira el hongo ascendiendo hacia el cielo, tenía una quemadura solo en la cara, es atendido, y al día siguiente se va a Nagasaki para ver nacer a su hija. No me digas. Te lo juro. Tanto es así que el gobierno le ha pagado una paga hasta 2003, que es cuando murió, como doble Hibakusha. Digo doble, porque es que al día siguiente de nacer su hija, le está contando a su jefe en la Mitsubishi, que es donde él trabajaba, cómo era esto de una explosión nuclear, cuando la Fat Blood, es decir, la segunda bomba atómica, cae sobre Nagasaki. La fábrica se encontraba a 3 kilómetros del punto. De nuevo sobrevive, todos los demás mueren. Esto es un protegido. Y es que podemos plantearnos si hay cosas, hay individuos, hay situaciones que cada vez que se repiten los mismos factores es como un programa, como un bug informático que siempre salta el mismo error. Y esto nos puede llegar a plantear si la realidad que nosotros percibimos es la realidad misma o vivimos en una suerte de Matrix. Y vamos a poner otro módulo que tenemos preparado, pero preguntas de los oyentes, breve si puedes, que vamos a las noticias. ¿Es lo mismo casualidad que serendipia? No, la serendipia, decía Pasteur, favorece siempre a las mentes preparadas. Se trata de descubrimientos que tú, a lo mejor, el caso de la aspirina o el caso de la Coca-Cola, o la cola, no se puede hacer publicidad, que no fue concebida como una bebida refrescante, sino como un jarabe, y sin embargo, pues ha resultado ser un éxito en otro sentido, o en el caso de la aspirina, que también tenía otra finalidad, o que te digo yo, la pasteurización, que de ahí viene el término de Pasteur, ¿no? Con el tema de los microbios. En fin, hay cientos, miles de descubrimientos que se producen por azar y que hasta cierto punto revelan que nos están guiando desde algún lado. Y lo mismo, pregunto a mi coincidencia, ¿qué es sincronicidad? Breve, si puedes. Bueno, sincronicidad es el término que se acuña desde la psicología y la coincidencia pues es más cotidiano, pero reflejan exactamente el mismo fenómeno. Vale, nos dice un oyente que hace 5 años le dieron el número de gordo de la lotería en una conversación que estaban hablando, que coincidía con la fecha del nacimiento del hijo de su interlocutor. No compró el boleto, pero una vez pasado el sorteo se dio cuenta que había tocado. Qué curioso, ¿verdad? Fuerte. Cuando sueña con joyas, anillos, con oro, siempre le vienen gastos grandes en su vida. En el mundo de los sueños también se nos dan ese tipo de avisos. Sí, esto lo decía Jung, que fue un poco el padre del término sincronicidad, y se daba cuenta que uno de los momentos en el día en el que podemos sintonizar con esa unidad que se encarga de repartir la suerte en un sentido o en otro es el mundo de los sueños. Por lo tanto, la vida onírica de cada uno, llevar un diario de las cosas que ocurren, puede ser fundamental para establecer conexiones que posteriormente se van a traducir en la vida de vigilia. El caso de... Bueno, ahora me lo cuentas. Es que así se enfadan los oyentes si están escuchando. No enfadarse. Después de las noticias, a las 3, las 2 en las Islas Canarias, José se queda con nosotros y nos va a contar algunos ejemplos más de estas sincronías. Y si podemos, hablamos del déjà vu, que para ti no es déjà vu. ¿Cómo lo llamas? Baader-Meinhof. Como la banda alemana esa... De la RDA, de, la RDA. De las Brigadas Rojas. Luego os cuento qué tiene que ver esto con el déjà vu, porque es singular y estoy seguro que muchos de los oyentes lo han vivido. Eso y mucho más en la segunda hora del programa. Queremos contaros algo que tiene que ver con esa superluna que vamos a vivir dentro de muy poquito. No se va a repetir hasta dentro de 68 años, creo, 70 años, o sea que habrá que observarla y disfrutarla. Hablaremos también de las nuevas guerras, dicen que van a ser las guerras por el agua, eso y mucho más aquí en este espacio en blanco. 900-137-137, por si queréis contarnos alguna de vuestras experiencias, y atentos, programa especial en el que te estamos buscando para que vengas a ese programa, y no es una casualidad. Enseguida regresamos.
2:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco. El misterio regresa a Radio Nacional. Los saludos a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, a esos cientos de miles que descargáis el podcast y a todos los que nos escucháis en 111 países, creo que son 106 países en todo el mundo. Saludos desde España, un placer que estéis conectados con el Espacio en Blanco. Muchas cosas todavía para contaros, igual tenemos que hacer algún cambio y quitamos, porque este señor habla mucho y tiene mucho que contarnos, y quitamos algunas de las cosas que tenemos previstas, pero la Superluna sí os lo vamos a contar, algo que vamos a vivir y queremos que os preparéis para ello. 900-137-137 nuestro teléfono. Rubén de Felipe ha cogido los mandos de nuestro mágico sonido. Vamos con la tercera introducción que tenemos prevista de este tema que estamos tratando, de las casualidades. Ya veréis qué interesante. En el año 1914, una mujer alemana realizó 6 fotos a su hijo y encargó a una amiga de Estrasburgo que le revelase el carrete. Por culpa de la guerra mundial, no volvió a verla y no logró localizar las fotografías. En 1916 adquirió un carrete cerca de Frankfurt y fotografió con esta a su hija recién nacida. Tras revelarla, comprobó con gran sorpresa que en ella se apreciaba una doble exposición. La que acababa de comprar era curiosamente el carrete que perdió en Estrasburgo. Son algunos ejemplos de extrañas casualidades. Hay más. De la Tierra a la Luna, escrita en 1865 por Julio Verne, llama Columbia al proyectil con humanos dirigidos a Selene. 104 años después, el módulo de mando de la nave Apolo que completará la misión real llevaba el nombre de Columbia, con un peso muy similar al ideado por el escritor. La vigilancia del viaje del proyectil se realiza en la novela sobre un imaginario telescopio gigante, con una lente de 5 metros de diámetro situado en las montañas rocosas, dimensiones y ubicación real del radiotelescopio de Monte Palomar. El viaje en la obra de Verne se realiza a una velocidad de 40.000 km por hora, consumándose el trayecto en 97 horas. En la realidad, el Apolo 11 viajó a 38.500 km por hora y duró 102 horas. Son algunas casualidades conocidas. Hay muchas más. Nuestro invitado nos lo cuenta. Qué curioso, ¿verdad? Que Julio Verne escribiera eso y que de repente coincidiera casi con los datos exactos de ese lanzamiento, que esa mujer hiciera una foto, perdiera el carrete y luego comprara otro carrete y fuera... Qué extraño, ¿no? Todo esto. Casi luminoso, casi relativo a una inteligencia superior que parece querer controlar o darnos un determinado mensaje o hacernos vibrar en una determinada dirección. Y de hecho hay un proyecto que se llama Conciencia Global que percibió que nosotros tenemos una acción sobre la materia. Tiene unos pulsadores que emiten números binarios, unos y ceros. En teoría, cuando tú pulsas, tienen que salir el 50% de unos y el 50% de ceros. Se daban cuenta que cuando tú influías mentalmente sobre el aparatito, podías determinar que salieran más ceros o más unos con la mente. Y si tú sumas las mentes de todos y cada uno de los 7.000 millones de individuos que conforman el planeta Tierra, esa influencia, esa conciencia global, no solo crea realidad, sino que percibe realidad. Y eso puede explicar muchos fenómenos paranormales y muchas coincidencias de lo que llamamos el destino. Por lo tanto, es apasionante abordar también esa perspectiva desde este punto de vista parapsicológico o incluso desde el punto de vista más cuántico. Porque ya que hablo de los 7.000 millones de personas, dicen los científicos que en una muestra tan amplia tienen que, como somos materia y energía, somos onda, somos vibración y somos también átomo, deben de necesariamente de repetirse las mismas combinaciones de átomos y de energía en una muestra tan amplia, con lo cual significa que en algún lugar de este mundo tenemos dobles.
tienes otro Miguel Blanco. No me digas. Sí, igual tú estás en Zeta Reticuli, porque dicen los científicos que es 10 elevado a la 1028. Es un número bastante largo, la distancia en la que puedes coincidir con tu doble. Pero por asombroso que resulte, yo en el libro pongo muchos ejemplos He visto de personas fotos que han descubierto ya a su propio doble. Todos recordaréis, principios de este año, un fotógrafo irlandés entraba en un vuelo de Ryanair con destino a Dublín, y yo pensé que era un viral por tratarse de esta compañía aérea que tiene métodos un tanto bizarros de publicitarse, y resultó que no, porque el hombre llega a su asiento y justo en el asiento contiguo se encuentra no a alguien que se parece, no, está la foto y la puedes mirar, es una gotita de agua. Entonces, ¿Y no era hermano suyo? no tenían ningún parentesco de ningún tipo. Sonríen, después del paroxismo empiezas a reír a carcajada limpia porque te parece increíble, todo el avión riendo, y se hicieron una foto que subieron a las redes sociales. Yo establezco comunicación con la esposa de uno de ellos, y resultó que aquello solamente fue la punta del iceberg, porque los dos que se acaban de conocer allí estaban hospedados en el mismo hotel, volvieron a coincidir en el mismo hotel, y dices, bueno, tío, otra vez tú, se van a la habitación y cada uno decide por su cuenta salir, y se encuentran tomando una pinta en el mismo pub, donde por segunda vez se hacen una nueva fotografía que suben a las redes sociales. Fíjate que el mundo es grande, que el tiempo es eterno, porque esa combinación atómica puede darse ahora en este mismo tiempo, o ha podido darse, como en el caso de John Travolta te lo diré, el del Señor de los Anillos, el Legolas. Sí. Puede haberse dado en el pasado, puede darse en el futuro, pero es curioso que en una muestra tan amplia tengamos que encontrarnos al lado de casa a nuestro doble especular. En el libro dices que hay 7 personas en el mundo que son exactamente iguales que tú. Bueno, no lo digo yo, lo dice un experto canadiense que se llama, fotógrafo también, François Brunel, que ha llevado a cabo un trabajo espectacular de fotografía. Él se sintió muy hechizado por la idea de los dobles y empezó a reunir personas que, sin tener parentesco familiar ni genético, tenían una semejanza. En el caso de los famosos ocurre muy a menudo, ¿no?, que hay gente que se transforma, se viste y la semejanza es brutal. Bueno, pues él ha hecho con personas anónimas, fotografías que son 2 gotitas de agua, y demuestra que la materia tiende a repetir formulaciones y que por lo tanto podemos tener dobles de nosotros mismos en el lado más inesperado. Antes de pasar al déjà vu, que va a ser la última parte de este capítulo, espero que vuelvas al programa para seguir hablando de este apasionante tema, el caso de coincidencia, casualidad que más te ha llamado la atención de los que has estudiado. Me lo preguntan muy a menudo. Yo suelo siempre contar el que te he relatado antes del gato, porque es el que cierra el libro, pero te voy a contar otro que también me pareció muy llamativo y que también he vivido yo en primera persona. Me remonto a 2014. Estábamos por aquel entonces en la montaña de Montserrat, el equipo de televisión con el que trabajábamos para la serie Extraterrestres, con Israel del Sando y Daniel Úbeda, al que a ambos dos les mando un saludo muy afectuoso desde estos micrófonos. Y resultó que estábamos haciendo unos planos de la montaña en medio del campo. El coche lo habíamos metido por un camino de cabras. Tú sabes el cachondeo que se produce muchas veces entre 3 hombres durante tanto tiempo metidos en un vehículo. Y Dani me pide que vaya a buscar un filtro al coche. Y yo tengo una malicia. Los coches, ya sabes, tienen un cierre automático que a los pocos segundos hace que el coche se cierre. Y digo, ¿y si le digo a estos 2 cabronazos que me he dejado las llaves dentro y no podemos salir de aquí? Y en aquel preciso instante recibo una llamada al teléfono. Descuelgo y era mi esposa, absolutamente histérica, porque se había dejado las llaves dentro del coche y no podía abrirlo porque el cierre automático había cerrado el vehículo. Dije, demonios, he pensado para estos, y el que he acabado recibiendo he sido yo. Era una señal.
3 y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias. Queríamos seguir adelante. Tenemos que cambiar un poco los planes. Hay algún tema que vamos a tener que dejarlo para otra semana para aprovechar tu visita. ¿Te ha gustado entonces? Sí. No solamente a mí, a los oyentes. Son los que mandan ellos y yo aquí solamente obedezco. No, tenemos más datos que daros detrás de esa introducción. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Ya has tenido antes esa sensación. Cuando conoces a un extraño. Solo dura un momento. Cuando entras en una habitación. Es un flash en la memoria. Cuando reconoces un objeto. Es un déjà vu. Si pensabas que todo estaba en tu cabeza, prepárate para descubrir la verdad. En las sensaciones hay señales. Y en la memoria, advertencias. El déjà vu, ¿qué es? ¿Cómo explicarlo? Nuestro invitado nos da más datos. Montones de preguntas, Josep, hablan de en torno al hundimiento del Titanic, toda esa serie de cosas, el 11S, que mucha gente tenía que ir a trabajar, no fue. Tenían el Titanic, por cierto, tiene un efecto magnético sobre las coincidencias, no solamente por las ya muy conocidas del Britannic, de ese marinero que prácticamente impide el choque con el iceberg, porque viajaba en el mismo día, en el mismo mar, en un buque similar, etcétera, etcétera. No la voy a contar porque es larga. Pero hay un pescador gallego que encuentra un plato del Titanic en unas circunstancias también paradójicas, pero hay uno que me parece fascinante del Titanic, que son un matrimonio en pleno mes de agosto, que están viendo una peli del hundimiento del Titanic por televisión, y en el preciso instante en el que el barco, en el que el transatlántico se estrella contra el iceberg, hay un follón tremendo y entra un aerolito de hielo por el techo. No me digas, las probabilidades de que esto ocurra en pleno mes de agosto son brutales, y sin embargo ha ocurrido. Y ya que hablo de aerolitos, recordarás que en Madrid cayó un meteorito, se dijo así, en Getafe, que impactó en el volante de un BMW que circulaba por la autovía, impactó de nuevo contra el techo y terminó alojado en el maletero después de reventarle los altavoces y un ordenador portátil que había allí. Es la primera vez que un meteorito cae encima de un coche en movimiento. Llamativo, la casualidad es importante, entraríamos dentro de la probabilística, pero es que 2 años más tarde un Lada Niva, en esa misma carretera, cae de nuevo un meteorito y se estrella también contra el vehículo. Las probabilidades de que esto ocurra es extraordinariamente amplia. Un montón de cosas que tenemos aquí. Un oyente de Melilla nos cuenta que iba conduciendo por Marruecos, por la carretera, vio una persona haciendo autostop, ¿y sabes quién era? Y esa persona era él mismo. Ostras, qué fuerte, me has puesto ahora. Nos quedamos con su teléfono para que nos cuente la historia. A mí se me ha puesto la carne de gallina. En el boletín de la información ha hablado que Felipe, nuestro rey, no había podido ir a Arabia Saudí por problemas políticos en febrero, y otra vez ahora por el fallecimiento. Serialidad, lo he pensado hoy cuando lo he escuchado. ¿Será por algo? ¿Será que el rey no tiene que ir? No, es una serialidad, puede ser un aviso, pero veremos si hay 2 sin 3. El refranero es muy sabio. Yo creo que el acervo cultural ha integrado muchas de estas coincidencias, y cuando decimos, hablando del rey de Roma por la puerta asoma, o no hay 2 sin 3, o el mundo es un pañuelo, refleja hasta qué importancia han tenido las coincidencias en el pasado. Vale, últimos minutos para hablarme del déjà vu. ¿Qué es eso, el déjà vu? Déjà vu. El déjà vu, en realidad, nadie tiene ni idea qué es. porque todo lo hemos vivido, porque los científicos no se acaban de poner de acuerdo, que sí es una desconexión cerebral. No hace tantos años se pensaba pues que podían ser recuerdos oprimidos, desconexiones que cuando volvía a retomar el cerebro volvía al último escena vivida, y por lo tanto tenías esa misma sensación. Nadie tiene ni idea, pero es una sensación parecida al fenómeno que sí tiene que ver muy directamente con el mundo del
la coincidencia, que es el síndrome de Baader-Meinhof, nombre de un grupo terrorista de la antigua RDA que, bueno, al escucharlo un articulista, por primera vez empezó a encontrarse ese nombre en diversas facetas de la vida. Es conocido también como el síndrome del plato de gambas, que postula que si tú ves un plato de gambas, ese día no terminarás sin que alguien te haya ofrecido un plato de gambas o viendo gambas por cualquier parte, ¿no? Es decir, que el hecho de que tú vayas a una estación y sepas distinguir casi inmediatamente entre 1000 personas que están bajando del tren a tu amigo que ibas a buscar, es porque tu mente se ha predispuesto a reconocer un determinado patrón. Cuando hablamos de patrones, paradójicamente era mucho más fácil para un señor que vivía en la Edad Media que para nosotros. Patrones acausales, insisto, que no tienen una causa aparente. Por ejemplo, mañana tenemos superluna. Lo vais a tratar dentro de un instante en Espacio en Blanco. Esa superluna, muchas lunas llenas están asociadas a mayor criminalidad, a embarazos, etcétera, etcétera. En teoría, salvo que seas un ferviente creyente en la astrología, no hay una energía que determine que esto ocurra, ¿no? Se ha tratado de explicar por el asunto de las mareas, de la influencia del agua. No está claro. Sin embargo, hay un hecho, y es que hay un patrón. Cada vez que hay luna llena ocurren determinados acontecimientos. Esto sería básicamente a lo que nos remite el síndrome de Baader-Meinhof, que te contaré otra anécdota personal en ese sentido. Lo de Meinhof me ha costado mucho memorizarlo, sí, pero lo de Baader, por lo de él, soy tu padre, era muy fácil. Y el día porque lo conocí gracias a una psicóloga que es protagonista de una coincidencia fascinante también del libro, y me remitió un artículo sobre el asunto, y yo me quedé con el Baader, me olvidé del Meinhof y me voy a inscribir a Daniel a la guardería. ¿Quieres creerte? Hijo, ¿no? Sí. Daniel. ¿Quieres creerte que había una mamá y su hijo árabes? Y le dice la mujer a la directora que estaba haciendo la inscripción: bueno, entonces Baader va a quedarse en el comedor. Y yo dije, no me lo puedo creer. O sea, me acaban de pasar esto de Baader-Meinhof y escucho un nombre de Baader, pero este niño, ¿cómo puede llamarse Baader? Es increíble. Estas cosas son el déjà vu o síndrome de Baader-Meinhof. Casi terminando y tratando de sacar conclusiones. Vidas paralelas. Hablas también en tu libro de hermanos gemelos, quizá. Sí, bueno, estos son los fáciles, porque existe una especie de vínculo genético, ¿no? Pero hay personas que han sido separadas al nacer, hermanos que han sido separados al nacer. Cuento el caso de 2 hermanos y que fueron a parar a 2 familias distintas. Y paradójicamente los 2 se casaron con 2 esposas, cada uno la suya, que se llamaban Betty cada una. Pusieron el mismo nombre a sus hijos. Betty, como nuestra amiga en México. Sí, efectivamente, Betty Vázquez. Un saludo para esa super Masterchef que tenemos en Riviera Nayarit. Y tuvieron mascotas, le pusieron el mismo nombre. Sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, sin tener contacto. Lo que es peor, los 2 terminan trabajando de lo mismo. Carpinteros durante una época y policías en una segunda época. Esas conexiones tan extrañas hacen pensar que al existir un vínculo genético pueda existir una suerte de vinculación invisible que desconocemos, o genética que pueda determinar, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando esto no son personas que son gemelos, que son amigos, o que son pareja, o que tienen buena sintonía sin más? Hay casos que ocurre y eso es verdaderamente fascinante. Cuentas aquí el caso de de 2 hermanas, Anne Rose y Linda Tomlinson. Sí, estos se casaron el mismo 1973. día, se conocieron con los maridos en un baile y enterraron con un día de diferencia a los maridos. Es muy curioso, ¿no? Parece que existe una especie de vida paralela, o
personas que les ha tocado vivir una vida que justicia no era suya, que han sido detenidos por ser confundidos por otros porque su semejanza no solamente física, sino incluso estructural en los hechos y circunstancias les han llevado a una confusión extraordinaria. Esas cosas, desde luego, marcan muchísimo, y de ahí la trascendencia que tiene todo el fenómeno de las coincidencias en el mundo de la consciencia y en la perspectiva vital que nos da relacionarnos con los demás, porque desde luego cuando tú sabes eso y te relacionas con un primer desconocido, sabes que ese desconocido va a jugar un papel tarde o temprano en tu vida. Casi para terminar, ahora sacamos conclusiones. Caso de Violet Jessop. Sí, hemos hablado de los protegidos, pero luego están los gafes. Los gafes son algo así como pararrayos de la mala suerte. Y Violet Jessop, antes había un oyente que pedía información acerca de lo del Titanic, ella era camarera en el Titanic. No huelga decir cómo terminó el asunto. Luego se enroló en el Britannic. Se salvó ella. Muchos perecieron. Ella se salvó. En el Britannic se enroló como enfermera y huelga decir cómo terminó el Britannic, también hundido. Y durante la Segunda Guerra Mundial también estuvo trabajando en un dragaminas que terminó también hundido, y ella de nuevo salió indemne. Violet Jessop, que hoy día es una apacible anciana, podríamos decir que es una gafe, y los gafes tenemos que alejarnos de ellos porque ejercen de pararrayos de la mala suerte. Por el contrario están lo que yo llamo pronoaccidentes, que son aquellos que atraen la mala suerte hacia sí. Y podríamos preguntarnos si la suerte existe o no existe. Y me parece maravilloso para ir incluso terminando con una historia fascinante. Un experimento llevado a cabo por un antiguo prestidigitador que hoy día es psicólogo, se llama Wishman, es británico, que durante 10 años ha llevado a cabo diversos experimentos con una muestra, con un universo de 400 personas. Pero los dividió en dos grupos. Aquellas que se consideraban afortunadas, gente con suerte, lo decimos coloquialmente con la flor en el culo, y aquellos que ven siempre el vaso medio vacío, pesimistas o personas pues poco despiertas, ¿no? Poco dadas a la improvisación. Uno de los experimentos consistía en darles un pliego de papel lleno de fotografías y tenían que contarlas, cronometrar el tiempo para saber quién era el más rápido en hacerlo. De promedio, los pesimistas tardaban 2 minutos, pero los afortunados tardaban 11 segundos. Era una diferencia extraordinaria. Sí. ¿Por qué? Pues porque en la tercera página venía la solución. Decía, en el libro hay 43 fotos. Los otros o no la veían o estaban tan afanados en contar que tardaban todo. Los otros se la jugaban porque podía no ser verdad. Se la jugaban. Moraleja. Aquel que va, se siente protegido por la sincronía, va confiado, se la juega y por lo tanto puede recibir algún tortazo, pero la vida le premia, mientras que el que es racional tiene que pasar por todo el espacio-tiempo hasta llegar al final del libro. Por lo tanto, será un alumno muy inteligente pero poco aventajado. Fíjate qué música hemos preparado para despedirte, conclusiones. Estar atentos a esas señales. Cuando nos ocurren es porque quizás estamos un poquito despistados y nos sirven para reorientarnos. Mira, conclusiones, muy rápidamente. Tendemos a la afinidad. Nuestra vida se va a rodear de aquello con lo que vibramos. Si nos rodeamos de buenas cosas, tendremos buenas cosas. Si nos rodeamos de mala gente, terminamos cosechando malas cosas. El universo tiende al orden. Cuando se desarmoniza algún aspecto de nuestras vidas, la resincronía nos puede llevar a un efecto mariposa de consecuencias inesperadas. Por lo tanto, tendamos siempre al orden en las cosas. Vivamos la vida como bohemios, entonces daremos lugar a la magia de las sincronicidades, demos lugar a la improvisación, no meditemos, no pensemos, no razonemos tanto, ya razonamos en la vida del día a día, pongamos imaginación y magia en nuestras vidas. Y esa es la
principal cosa que hará mover nuestras conciencias. Como decían las antiguas escuelas de misterio, unámonos al uno, unámonos en este caso al Creador, llámele unus mundus, llámele sincronía, llámele Dios o llámele fuerza de la gravedad, me da igual, Él está ahí. Creer es crear. Creer es crear. Te leo el último mensaje desde Ceuta. Nos cuenta un oyente que en el Corán se dice que en el mundo hay 40 personas exactamente iguales a nosotros. Es decir, tenemos 39 personas que son iguales a nosotros, un calco de nosotros mismos. Eso dice el Corán. Gracias, Josep, por haber estado con nosotros. ¿Forma de contacto? Pues en el libro tenéis el email personal y si no, pues podéis entrar en la página web los32rumbos.com, los 32 en número, y ahí hay un formulario con el mail para poder establecer contacto conmigo. Y si queréis más coincidencias imposibles, descifra las señales que cambiarán tu destino. Enhorabuena por el libro, por el trabajo. Gracias porque sigas viniendo al Espacio en Blanco mucho tiempo. Pues será como siempre un placer, ya sabes que te quiero mucho. Igual te digo, besos a la familia y a Daniel, la nueva joya que está en tu territorio. Nos vemos, gracias. Así lo haremos, gracias. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en Blanco. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Tienes una cuenta pendiente con nosotros, así que da igual donde vayas, por mucho que te escondas, por lejos que estés. Tenemos los mejores equipos de especialistas en eliminar las distancias. En Twitter somos @lasmanonas_r. También estamos en Twitter donde somos @esto me suena y tenemos nuestro Twitter @tablero. Cuando quieras, nos encuentras. A través de Twitter, @Radio Gaceta. @RN, la cuenta de Twitter de Radio Nacional de España. Y no hay casualidad, estás en Radio Nacional 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Mañana, esta noche ya está empezando el fenómeno. Vamos a vivir algo increíble y queremos daros algunos datos. Queremos dar respuestas a un montón de informaciones que circulan en la red de fin del mundo, no sé qué. Estar atentos, la superluna se acerca. De los pocos que acertó que iba a salir elegido, me apunto, ¿sabes? Y de hecho he ganado varias apuestas que voy a cobrarme esta próxima semana. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Una gran luna se prepara, ¿no?, en los cielos. Bueno, es una superluna histórica, esta que se producirá el lunes y que para observarla es mejor observarla el domingo por la noche y el lunes por la noche, porque en realidad en horario de España cae a mediodía del lunes, a las 2:00 del mediodía, y entonces la superluna se puede ver domingo noche y lunes noche. La característica más interesante es que es la mayor superluna en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Pues porque no ha habido una tan grande desde hace 68 años, en concreto desde el año 1948, y no la habrá hasta el año 2034, una superluna tan potente que al fin y al cabo no es más que una luna llena, pero que como la luna, cuando da vueltas alrededor de la Tierra, hay una parte de la órbita que se acerca más, mientras que otra está más lejana. La parte más lejana está a unos 400.000 kilómetros, mientras que en la más cercana está a unos 350.000 kilómetros, y esos 50.000 kilómetros de diferencia se nota. Cuando la luna llena se produce ahí, cuando la luna pasa por el perigeo, por el punto más cercano a la Tierra, pues ya está, ya se ha montado el Belén, y desde 1979, un astrólogo que fue quien bautizó las superlunas, se llaman superlunas a estos fenómenos tan interesantes que cada vez son más famosos. Es curioso, Vicente, porque todo el mundo, todos los informativos están hablando de este acontecimiento que vamos a vivir, ¿verdad? Esa superluna, que solamente es más grande porque está más cerca de la Tierra, no hay otra razón, ¿no? Así es. Cuando pasa por el perigeo, la superluna, cuando es luna llena, pues lo que hace es que se ve aproximadamente un 14 o un 15% más grande que la luna llena normal, precisamente por estar más cercana a la Tierra,
y también se ve un 30% aproximadamente más brillante. Esto, no obstante, cuando se ve por arriba por ahí por el cielo, y hay que levantar la cabeza para verla, no se aprecia mucho, si comparas fotografías de un día y otro sí que lo aprecias, pero cuando se ve bastante, es bastante apreciable el fenómeno a la simple vista, me refiero, es si miras al horizonte, en el momento en que sale la luna por la noche, poco después de esconderse el sol, de ocultarse el sol por el oeste, la luna sale por el este, y en ese momento, sobre todo si tienes una torre de un rascacielos, un edificios o algunos árboles o algo que, siempre que no te la tapen, pero que puedas comparar, entonces es cuando la luna parece magnífica, esplendorosa, rojiza y enorme, y entonces sí que se ve esa dimensión tan espectacular que tiene la superluna. O en el campo, recuerda que nos escuchan en muchas partes claro. En el campo. Y a nivel, no sé, de influencia, ¿en qué nos puede afectar? Aquí pasa una cosa, ¿no? Como es un fenómeno tan famoso, todo el mundo quiere contar cosas y tal, ya sabes cómo son las redes, y entonces sale gente de un extremo y de otro, y de un lado están los supersticiosos y la gente que anuncia el fin del mundo porque es una superluna y este tipo de historias y cuestiones por el estilo, y por el otro lado están los pseudocientíficos o algunos científicos que dicen que que ningún tipo de influencia, que tal y cual, que todo es mentira. Bueno, pues ni una cosa ni otra. Toda luna llena, y especialmente una superluna, puesto que la marea gravitacional es mayor, influye sobre los seres humanos, influye sobre las mareas, son mayores. Se ha comprobado recientemente, equipos científicos han demostrado que la luna influye en los terremotos, que la luna influye también en la mayor o menor cantidad de lluvias. Incluso un equipo científico ha demostrado recientemente que influye en los ataques al corazón en mayor proporción en las mujeres que en los hombres la luna llena. Pero quiero decir que las influencias existen. ¿Y cómo lo podemos notar en general al margen de estos descubrimientos que están haciendo los científicos, corroborando lo que había dicho la astrología de toda la vida? Yo me acuerdo de haber tenido debates con astrónomos y con gente escéptica que decía que no había ningún influjo, y bueno, pues cada vez la ciencia está apoyando más lo que eran las teorías de la astrología. Pero en general, como se nota, la luna llena, al ser superluna un poco más, pues son alteraciones en los hábitos, las pautas de conducta. Cuesta más conciliar el sueño, por ejemplo, es más fácil sentir desasosiego, sentir que no puedes estar muy tranquilo, este tipo de cosas. Y lo notan más la gente lunática o gente que tiene algún tipo de trastornos, pues lo nota más. Pero lo que hay que hacer en luna llena es simplemente disfrutar, Miguel, disfrutar del espectáculo, y si no puedes dormir o se alteran un poco las pautas de conducta, controlar un poco las emociones y enfocarlos hacia cosas constructivas como bailar, pintar, divertirse, hacer cosas sanas, ¿no? Se decía también que la luna influye sobre el magma de la Tierra, creando también mareas en lo que hay bajo tierra. ¿Qué cantidad de fuerza debe tener eso, no? Entonces... Sí, esto es algo que se comprobó hace muchísimo tiempo. La Tierra se estira como un chicle y llega a subir, a estirarse hasta 50 centímetros bajo el influjo de la luna llena y también de la luna nueva, porque se habla, la luna llena, claro, es más espectacular. La luna nueva es cuando el Sol y la luna están juntos vistos desde la Tierra, forman conjunción y por lo tanto no se ve, es la luna oscura y por eso no tiene esa fama, ¿no? Y no genera esa atracción romántica prácticamente que ejerce la luna llena. La luna llena, claro, se ve ahí esplendorosa y siempre ha sido motivo de fascinación a lo largo de la historia y para todas las culturas, pero se sabe desde hace muchísimo, desde hace siglos, que la luna llena y la luna nueva ejercen mareas no solo en los océanos, sino efectivamente, como estás diciendo, en la Tierra. El poderío que tiene es enorme y todavía están estudiando cómo determinados ciclos de la Luna llegan a influir incluso en las corrientes marinas o hasta en la famosa corriente del Niño, que ocurre aproximadamente cada 14 años. Hay una serie de cosas que la ciencia todavía está investigando, pero son muchos los influjos que genera la Luna. Alejarnos de catastrofismos, entonces hay quien decía que volvía Jesucristo, como tú decías, que era el fin del mundo, que se iba a reconstruir el templo de Jerusalén de nuevo, todo eso, claro. Historias que cuentan en la red que no tienen nada que ver con esta superluna, que lo que hay que hacer es disfrutarla, ¿no?
Totalmente. Ya, ¿te acuerdas que hace poco, pues yo creo que era hace dos años, el tema de la superluna de sangre y no sé qué? Sí, la luna de sangre, sí. Exactamente. Bueno, pues que había una superluna también en esas famosas lunas, que eran 4 eclipses totales de luna y no sé qué, y que venía Jesucristo y que era la catástrofe mundial y tal y cual, que nosotros estuvimos hablando precisamente en tu programa de que no pasaría nada y que esto era que lo habían sacado de madre unos pastores evangélicos y tal y cual. Bueno, pues lo mismo ocurre. Y es que siempre que hay un fenómeno cósmico tan espectacular, tan maravilloso como este, pues siempre hay gente que lo aprovecha para eso, ¿no? Para preconizar al fin del mundo, arrimar el ascua a su sardina para vender cualquier cosa, pero la superluna está claro que es una luna llena y como tal sí que nos altera porque genera también esas mareas biológicas en nosotros y por lo tanto esas mareas en somos al final un gran porcentaje de agua, un 80% de agua y esa marea del agua de nuestro cuerpo sí que la genera y afecta a nuestro sistema nervioso y lo mejor es ser conscientes de que podemos estar un tanto alterados con las emociones, con respecto a los hábitos y demás. Y si somos conscientes lo podremos controlar mejor y por lo demás pues tratar de disfrutarlo del espectáculo y de hacer algo diferente, que también es bueno no romper con la rutina, ¿no? Domingo y lunes es cuando se va a ver, dices, sobre todo a partir de mediodía, aunque bueno, mejor aprovechar cuando se va el sol. Vamos a disfrutar de ella. Gracias, Vicente. Seguiremos, por lo menos vamos a dar respuestas a ese misterio que estaban todos los servicios informativos de esa superluna y de las profecías que se unían a ella. Tranquilidad, disfrutar de ella y hablaremos dentro de poquito de ese nuevo anuario que acabas de sacar y del nuevo presidente de los Estados Unidos, a ver qué futuro nos puede preparar. Pues muy bien, Miguel, en cuanto se oculte el sol, empezar a ver cómo sube la luna llena y a disfrutarla un montón. Sí, señor. ¿Forma de contacto contigo, Vicente? Bueno, pues www.casaña.com o www.buenosaugurios.com, que quizás sea más sencillo para mucha gente, y ahí están mis contenidos y demás. Buenos augurios te deseo también a ti. Igualmente, Miguel. Fuerte abrazo, hasta prontito. Gracias. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Hola amigos de Espacio en Blanco, desde la ciudad de los dioses, Teotihuacán, México, lugar del nacimiento del quinto sol, entre los guerreros del arco iris. Les mandamos un saludo, toda nuestra energía y que estén muy bien. Hasta pronto. Tres y 44, 2:44 en las Islas Canarias. Tenemos que cambiar un poco los planes que teníamos. Vamos a dejar el tema de la guerra que os habíamos anunciado al principio, pues seguramente para la semana que viene. No queremos guerras y sin embargo nos vamos a los cielos. Vamos a vivir esa superluna y tenemos a nuestro comandante, a nuestro compañero, que nos cuenta extrañas historias que ocurren en los cielos, misterios de los cielos. Con ello os dejamos. Iván Castro Palacios es nuestro comandante. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal el verano? ¿Lo has pasado bien? ¿Has volado mucho? Pues sí, la verdad que estamos volando a tope y yo ya que estoy en un servicio de emergencias pues sanitarias, un avión hospital, no paramos. O sea que el verano ha sido durillo de trabajo, pero bueno, muy contento porque hacemos una labor importante. Así que nada, y súper contento de estar aquí de nuevo contigo. Comenzando nueva temporada, aquí está nuestro comandante para llevarnos a buscar esos misterios que hay por los cielos. Y hoy creo que nos vas a hablar de algo, los duendes de los cielos de la Segunda Guerra Mundial, ¿lo titulas? Exactamente, y vamos a empezar por recordándole un poquito a la gente que no sé si saben esa película famosa que decían de una criaturita pequeña: no lo mojes, después no le des de comer después de las 12 de la noche, no lo mojes porque podrán pasar cosas malas, etcétera. Alguien se habrá ido haciendo una idea de lo que estoy hablando y bueno, nada más y nada menos que aquellos famosos Gremlins, aquella película de esos duendecillos verdes que eran bastante malévolos y destrozaban un pueblo entero en una sola noche, y va por ahí. Entonces la gente también se preguntará qué narices tiene que ver esto con los misterios aéreos. Déjame que ponga un poco de música para pensarlo. Muy bien. ¿Qué narices tienen que ver los Gremlins de esa película, que supongo que serán algo que se ha inventado alguien?
con los cielos y con misterios en los cielos. Cuéntame. Pues mira, la verdad es que la historia nace, entre comillas, porque tiene incluso todavía más historias siglos atrás que ahora os comentaré, pero nace de los pilotos de la RAF, de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Militar Británica, y decían ver sus pilotos extraños seres en vuelo e incluso hablaban de duendes o espejismos. Lo curioso es que inofensivos o crueles no sabemos exactamente lo que podían ser en realidad, pero sí sabemos que, según ellos, destrozaban y destruían las turbinas de los aviones, las alas en vuelo y provocaban numerosos accidentes aéreos a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Qué curioso. Vamos por partes, si te parece. ¿Qué significa eso del término gremlins? ¿Tiene alguna traducción? ¿Viene de algún sitio? Independientemente Pues de que luego ya nos has desvelado que tiene que ver un poco con los pilotos de la RAF, pero ¿viene de algún lugar? Exactamente. Si nos remontamos siglos atrás, en el siglo XV, se habla ya del origen de los gremlins. Eran unas criaturas mitológicas de naturaleza malévola, se dice, y sobre esta época se empiezan a encontrar representados, sobre todo, por ejemplo, encontramos las mismas imágenes en una iglesia gótica al suroeste de Nantes, se llama Chapelle de Belén, Capilla de Belén, y en la fachada hay unas estatuas de estos seres que son calcados a los que podemos ver en la película. El término gremlin proviene de la palabra inglesa gremian, y que significa fastidiar o enojar. Y también dicen que podría tener un origen germano, que significaría, se diría griemelen, y también podría ser que significara malhumorado. Hace un poco referencia a lo que vamos a contar ahora de estas criaturas. Incluso los gremlin en los años 60 eran esos, por ejemplo, surfistas inexpertos que molestaban en el mar a los surfistas veteranos. Les llamaban gremlin también. Esos son los primeros antecedentes, o para ponernos un poco, dar algunos datos de ese significado de ese nombre. Pero hay un piloto de la RAF que cuenta las primeras historias, ¿no? 1943. Exactamente. Roald Dahl era escritor y piloto de la Fuerza Aérea Británica, y en 1943 empezó a escribir sobre estos seres que él consideraba inofensivos y hasta divertidos, y tituló un libro que se llamaba Los Gremlins, y lo publicó la propia Walt Disney Productions. Y lo cierto es que los describía como traviesos, juguetones, pero eran divertidos e inofensivos. A raíz de esta publicación se empezaron a conocer historias de otros pilotos que hablaban de que esos duendecillos aparecían en vuelo y provocaban errores de pilotaje o fallos mecánicos en los aviones que los hacían caer a tierra. Y si buceamos en la historia de los dibujos animados, pues tenemos referencias de los gremlins en series como Los Simpson, en series como los Looney Tunes, en alguna otra serie bastante conocida de animación, y todos hacen referencia a esos muñecos diabólicos que no hacen más que hacer trastadas. Adolf Hitler creo que también tuvo un encuentro, o le caracterizaron como un animalito de estos, o lo unieron con estos seres. Exactamente. En el año 1944 se hizo muy famosa una caricatura que representaba a Adolf Hitler volando un avión hacia el Kremlin para bombardearlo en Moscú. Pero sin embargo él nunca llegaba porque esos gremlins se encargaban de destrozar su avión en vuelo. La viñeta se tituló Gremlins for the Kremlin y se hizo muy famosa, y también pues saltó a la fama esa caricatura. Estos son un poco los antecedentes folclóricos. Vamos un poco a los datos más históricos, si quieres. ¿Cuándo surge el primer testimonio? Quizá lo de ese piloto que decías. Pues mira, aparte de él, hubo muchos otros pilotos. Por ejemplo, Paul Tibbets fue el piloto del Enola Gay, el bombardero que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Y, por ejemplo, Paul Tibbets fue uno de los primeros pilotos que denunció y sacó a la luz estos episodios que ellos sufrían en vuelo. Allá también a finales de los años 30, principios de los años 40, era muy habitual que los pilotos de la RAF pues sufrieran este tipo de fallos mecánicos. Los mecánicos de los aviones no encontraban absolutamente ningún tipo de explicación, e incluso del bando contrario, hasta la propia Luftwaffe también sufría este tipo de episodios, y unos se culpaban al otro bando, pensando que podía ser incluso, algún tipo de arma secreta.
¿Cuál era la descripción que hacían de estas criaturas? Curioso que se pusieran por los aviones, pero ¿cómo eran según los testimonios? Según los pilotos británicos, los describían con una estatura muy pequeña, eran bastante feos, eran muy poco agraciados, incluso usaban unas botas puntiagudas, como lo que estamos acostumbrados a ver en un duende representado en un libro. Se les bautizó como gremlins, como lo que estamos hablando, y se les atribuía una habilidad enorme para poder destruirlo todo. Ellos vivían en las turbinas, en las alas, dentro de los cables, dentro de las cabinas. Incluso los dividieron en tipos también. Había gremlins hembra, que le llamaban cinelas, había las crías de los gremlins, que le llamaban wikwes, y bueno, fue tal la historia que algunos le dieron la vuelta y empezaron a usar estas criaturas como amuletos para traer la buena suerte, sobre todo luchando contra la Luftwaffe. ¿Cómo fue esto? Se empezaron a representar esas caricaturas pintadas en los fuselajes de los aviones y eran amuletos de buena suerte. Incluso en el avión en el que volaba el general Eisenhower lo llamaban el Gremlin rojo. Pues sí, nada más y nada menos que en uno de los aviones más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue un Boeing B-17 de la USAF, de la Fuerza Aérea Norteamericana. Viajaba Eisenhower y el 6 de noviembre de 1942 viajó en ese avión llamado el Gremlin Rojo, de Red Gremlin, para dirigir el desembarco aliado en el norte de África. Ese avión llevaba un Gremlin en color rojo representado en el fuselaje enorme de grande y se hizo súper famoso ese avión. Pero Iván, ¿cómo se puede uno creer que unos seres así de estos puedan hacer daño a un avión en pleno vuelo, que incluso no lo hacían en tierra, ¿no? Incluso a 10.000 pies de altitud, unos 3.000 metros de altura, ahí estaban esos bicharracos. ¿No será una cuestión de leyenda o una leyenda de No sabemos si eran pues espejismos o si en realidad estos seres existían, o los pilotos con sus propios fallos justificaban así que los aviones pues se cayeran al suelo. Pero incluso llegaron también a hacer otro catálogo de los gremlins. Los catalogaban entre comunes y gremlins de altura. Los gremlins de altura eran los más peligrosos, salían de las nubes y atacaban directamente a los cazas de combate, se metían en sus piezas, etcétera, y conseguían derribarlos. La verdad, pues, hombre, sí es cierto que, bueno, algún espejismo yo creo que podría haber en aquella época, o algún piloto que llevara 2 copas de más, ¿no? Ya, quizá una justificación de los pilotos a los pequeños, o los muchos fallos, algunos fallos que tuvieran sus aviones, ¿no? Pues quién sabe, pero cuando tantísimos pilotos hablaron de esto y la historia ya se hizo más que, bueno, algo anecdótico, se hizo realidad, lo cierto es que seguramente que algún testimonio fuera 100% real. Ya. Y se hizo incluso, casi para terminar, una canción que decía, bueno, los iba describiendo y decía que el blanco meneará la punta de tus alas, los machos removerán tus mapas, los rosas se subirán a tu impermeable y harán piruetas sobre tu hélice, y hay un gremlin redondo de mediana edad que girará sobre tu cola como una peonza. Congelarán los objetivos de tu cámara, masticarán los cables de tu alerón, doblarán, romperán y destrozarán, y meterán horquillas de tostar entre tus llantas. Vaya y bicharracos, ¿no? Peores que los de la película. Pues sí, tenéis todos en YouTube, podéis encontrar la canción de los Gremlins, ponéis Gremlins Song y me parece que aparece así directamente, y es una canción súper divertida, está en inglés, la hemos traducido, que es lo que acabas de leer, y se llegó a convertir en una canción súper legendaria, casi un himno de combate dentro de la Fuerza Aérea Británica, lo cual es bastante peculiar. De hecho, se le dio importancia entre los principales mandos de la RAF. Iván, tenemos que marcharnos. Muy bien. Fuese lo que fuese, la película narraba un poquito cómo eran estos seres, duendes o espejismos. Ahí está la historia que contaban los pilotos y soldados de la Segunda Guerra Mundial, y esa fama, como dices en tu trabajo, perdura hasta nuestros días, ¿no? Exactamente, si alguna vez veo algún duendecillo volando, pues nada, os lo notificaré rápidamente. Que te pille confesado. En un segundito damos algún dato de contacto. Muy bien. Iván, ¿forma de contacto contigo?
Pues mira, en Twitter me podéis seguir a través de @IvánCP25, en Facebook me podéis encontrar como Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, y si no, pues ivánCPmisterio@yahoo.es, y que me quiera escribir. Y si no, de vez en cuando, aquí, una vez al mes más o menos, Misterios en los cielos, en el espacio en blanco. Fuerte abrazo, comandante, buen vuelo, buena travesía, que estéis tranquilito, que no tengáis que salir mucho, y os seguimos escuchando y viendo aquí en el espacio en blanco. Gracias, encantado de teneros a bordo, Miguel. Un abrazo. Hasta pronto. Aprovechando los últimos minutos del cielo, bajamos a la tierra. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Para dar algunas noticias de los oyentes y los ganadores. ¿Damos primero los ganadores? Así Hoy es. Ha habido mucho movimiento, ¿verdad? Hoy quemaban las líneas telefónicas y las redes sociales. Será increíble, vamos, increíble, porque todo el mundo tiene alguna casualidad en su vida y coincidencias que de alguna manera o de otra le han cambiado el curso de su vida. Y luego el mundo de los sueños también. Volveremos con el tema porque el doble, sí. ¿Ganadores? Tenemos 5, como cada semana, que son Carmen Arnaiz de Girona, José Luis Primo de Bilbao, Juan Antonio Llauradó, se ha puesto en contacto a través del Facebook, Miguel Ángel Noriega de Santa Cruz de Tenerife y Rosa Álvarez de La Coruña. Vale. Bueno, como siempre os recuerdo que tenéis que poneros en contacto a través de nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es y mandarnos la dirección. Eso es, mandarnos la dirección y os mandamos el Estamos preparando programa especial y queremos de los oyentes. Pues sí, queremos ponernos en contacto con vosotros. Si tenéis alguna historia, si os ha sucedido alguna vez algún acontecimiento de difícil explicación, un avistamiento, alguna experiencia, dentro del mundo de los sueños, alguna ECM, en fin. No queremos tampoco algo misterioso, algo sobrenatural, sin explicación. Con nosotros, ¿no? Os queremos invitar a participar en el programa en directo. Estamos buscando para un programa especial que vamos a hacer. Así 900-137-137, espacioenblanco@rtve.es. Eso es, ese es nuestro correo y ahí os esperamos. Te meto prisa porque llegan los de los servicios informativos y nos vamos. Seguiremos dando más información de este programa especial, ¿verdad, Rosa? Así es, la semana que viene, más datos. Os dejamos. Llegan las noticias de las 4 y después nuestros compañeros Amaya Prieto y Javier Hernández con un viaje al centro de la noche. Nosotros en 7 días regresamos. Hay mucho más misterio. Aprovechar esa luna, superluna, para que nos llene de buenas influencias y buenos deseos para todos. En 7 días regresamos. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros.